Buenas tardes y bienvenidos a esta primera actividad de visita virtual del proyecto El Cromático bajo Piura, la fotografía de Manuel Quirós. Mi nombre es Kevin Aguilar, soy el encargado del programa educativo y de públicos de este proyecto y les damos la cordial bienvenida para participar de esta primera visita virtual que como hemos visto en la inscripción va a estar a cargo de la magíster Cristina Vargas. Cristina Vargas es magíster en Historia del Arte y Patrimonio por la Universidad de Bordeaux y con un máster en Museología por la École du Louvre de Francia. Ha realizado un diplomado en Museología y Museografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Mediación Cultural por la UNA en Argentina. Preside actualmente la Asociación Nacional de Museólogos del Perú y actualmente es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Piura. Dejo con ustedes a Cristina Vargas para que dé inicio con esta visita virtual. Muchas gracias, Kevin. Buenas tardes nuevamente con todos. Muchas gracias por su tiempo para poder seguir descubriendo la obra de Manuel Quirós. En este caso se trata de una visita mediada en donde quiero contar un poco algunos aspectos que consideramos o que considero al menos importantes a observar, a detenerse en cuanto a la mirada de la propuesta curatorial que hemos realizado y particularmente de la obra de Manuel Quirós. Y yo para eso quería empezar, y creo que quizá podrían poner sus respuestas en el chat, quería empezar antes de que fuéramos propiamente a ver la exposición virtual, eh, con una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos descubrir cuando hacemos un viaje? ¿Qué buscamos descubrir cuando hacemos un viaje? Quizá si quieren contestar, decir algo en el chat. Usualmente cuando viajamos, ¿no? Tenemos interés en descubrir algo nuevo, algo que nos es desconocido, que nos es ajeno, algo que nos es diferente, ¿no? Algo que peculiariza o particulariza una comunidad, una región, ya sea su gastronomía, ya sea sus tradiciones, sus danzas, sus trajes, ¿no? Siempre vamos buscando, así es, gracias Gonzalo, de repente nuevas vivencias, nuevas experiencias que vienen de la mano justamente con esos modos de vida, con los espacios, con las posibilidades que nos dan los espacios que vamos a visitar, ¿no? Dependiendo del tipo también de actividad turística que realicemos. Pensemos pues y pongámonos en ese momento a partir de lo que hemos, así es, salir de lo cotidiano, ¿no? Pongámonos en este momento en los zapatos de Quirós. Estamos hablando de fines de la primera mitad del siglo XX, 1949. Viene de Ecuador, como decíamos ayer en el foro, en una zona que ha sido largamente transitada por peruanos y ecuatorianos, ¿no? A lo largo de los siglos. Y bueno, primero, ¿no? Como dos países, ¿no? Separados, ¿no? Pero siendo una zona de alto tránsito, de flujo comercial, de ideas familiares, ¿no? Culturales. Y Quirós llega en el año 1949, en verano. No con el afán de asentarse en Piura, pero finalmente por diferentes razones, quién sabe, el clima, eh, lo que encuentra, lo que le sorprende en estos territorios, decide asentarse aquí, en Piura. Pone su estudio fotográfico y empieza, ¿no? De la mano de Moscón Urbina, este escritor, periodista, piurano, empieza a adentrarse en el descubrimiento de eso que le era ajeno, ¿no? Aquello que le era ajeno, que es justamente los modos de vida de esta comunidad. Es un momento además en que estamos en pleno siglo XX, pero donde muchas de las tradiciones
se mantienen. De hecho, muchas todavía que encontramos en la fotografía de Manuel Quirós, las podemos ver en el presente, con ligeras transformaciones, como es propio del patrimonio inmaterial. Y se van introduciendo nuevos modos de vida, nuevas costumbres, pero también van conviviendo con aquellas que son propias de estas comunidades. Y Quirós, que viene de Ecuador, ve en esta población pues un modo de vida diferente, ¿no? Que le llama la atención y empieza a documentarlo. Y entonces Quirós probablemente se sorprendió por la riqueza del valle, ¿no? El valle de Bajo Piura, donde fue introducido, como ya contábamos también ayer, por la riqueza de ese valle, de la cual también Pavel Elías ayer hablaba en cuanto a sus recursos. Aquí tenemos una foto mucho más actual. Pero también, y probablemente tiene que ver con las imágenes que tenemos también nosotros del Bajo Piura. Quirós se maravilla por toda esa producción cultural, esos modos de vida que encuentra, ¿no? Ahí tenemos justamente el paisaje, ¿no? Una zona desértica, un valle fértil, tradiciones vinculadas a lo religioso, el atardecer tan característico, el sol omnipresente y la gastronomía, ¿no? Y todo ello concentrado en una zona, Catacaos y Simbilá, donde se dinamiza la producción de los objetos, se vive de forma cotidiana estas tradiciones, se consume los productos que da la tierra, que son fruto también de un mestizaje, y se vive en este entorno, ¿no? Con el sol y con este valle. Y entonces ahí quisiera que también nuevamente se pusieran en los zapatos de Manuel Quirós y se pusieran a pensar qué esperaría encontrar Manuel Quirós cuando llega a estas tierras y es poco a poco adentrado en estos territorios. ¿O qué imagen teníamos nosotros cuando íbamos a descubrir por primera vez el Bajo Piura, ¿no? ¿O qué recuerdos tenemos de nuestras primeras exploraciones hacia el Bajo Piura? Si es que vivimos en Piura o si es que venimos de fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué a Piura, recuerdo en los primeros viajes, recordarán algunos de ustedes, que se tenía que tomar unos taxis o unos colectivos en unos carros, creo que eran marca Dodge, bastante grandes, que se tomaban generalmente en la Plaza Tres Culturas, y de ahí emprendíamos el paseo, ¿no? Hacia la zona de Caos y de Bajo Piura, para los que vivíamos en Piura, ciudad. Y recuerdo una cosa que he visto que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Recuerdo un paisaje con cultivos, con muchas más áreas verdes, mucho más verde de lo que es hoy, ¿no? Entonces imagínense cómo habría sido en la época de Manuel Quirós, y de hecho eso se ve también en algunas de las fotografías que él nos presenta como el camino de Piura a Simbilá. Y bueno, entonces tenemos toda una serie de imágenes en torno al Bajo Piura que Quirós probablemente fue recibiendo a partir de estas primeras conversaciones, pero que luego él va a descubrir en este trabajo casi de etnógrafo. Para mí sí es casi un etnógrafo que está conversando, él lo describe, ¿no? Lo describe en el catálogo de la exposición que hizo el CIPCA en los 80, va conversando con los pobladores, con ayuda de su esposa, que es capital para llevar adelante esta tarea, y va conversando, va ganándose su confianza para fotografiarlos un poco al descuido, mientras también va recogiendo información sobre los procesos que ve en el Bajo Piura. Y bueno, antes de volver
bueno, no, quizá ahora mismo, esta es una frase que se publica en una nota en el periódico El Tiempo, en el 59, sobre la obra de Manuel Quirós, y hay que entender que esta obra va creciendo con el paso del tiempo, es decir, no es que de un primer momento él hace la toma de los 104 fotos que luego colorea, no, es progresivo, ¿no? Va aumentando progresivamente en cuanto al número. Obviamente luego aparecerán otros temas que forman parte de otras colecciones del artista, pero ya con lo que él iba generando, va exponiendo en muchos lugares, ¿no? Incluido, como decíamos ayer, el Museo de la Cultura Peruana, que no es un lugar anodino, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el artista es motivo de diferentes artículos, como este, de Juan Casajuana, en donde se dice, el artista crea su arte, cuyo exponente principal es la naturaleza. La naturaleza crea a su vez, perdón, a su vez, ahí es con Z, a su vez esotéricamente al artista, pintor, músico, escultor y cualquier artista que sea. Podemos considerarlo como un poeta que a su manera y estilo manifiesta las cosas que lo rodean. Y efectivamente Manuel Quirós realmente es un poeta de la pintura, ¿no? Y de la fotografía, porque hay que saber que el trabajo que él realiza no es simplemente una copia del original. En la aplicación del color hay mucha de su memoria, de sus recuerdos, de lo que ha ido viendo, de su interpretación y de su recuerdo de lo que ha estado, de ese trabajo que ha estado realizando en el entorno. Y de esa manera él aplica finalmente el color sobre estos fotoóleos. Así que efectivamente es una suerte de poeta con las imágenes que nos muestra. Entonces, a partir de estas reflexiones, nosotros empezamos a construir esta propuesta de exposición que no es igual a la exposición global que se hizo de los 104 fotobolios que forman parte de la colección de Manuel Quirós sobre el Bajo Piura, que alberga el CIPCA, y que se hizo en los años 80 cuando se adquiere la obra de Quirós, sino que más bien esta es una remirada, una renovación de la mirada sobre la obra de Quirós, y a partir de los elementos que fuimos encontrando, nosotros quisimos organizar la exposición, o consideramos pertinente organizar la exposición en, en eh, en 4 tópicos, ¿no? En 4 tópicos. Pero antes de mencionar esos 4 tópicos, hay que mencionar que Quirós, con esta obra, nos lleva a un momento atemporal. ¿Por qué un momento atemporal? Porque lo que ustedes ven en la fotografía de Manuel Quirós, muchas veces todavía lo pueden descubrir en un viaje al Bajo Piura, ¿no? A pocos minutos del centro de la ciudad de Piura. Ustedes todavía pueden descubrir a las tejedoras de sombrero, van a poder descubrir las picanterías con elementos similares, con el uso de productos similares. Obviamente hay innovaciones también, pero hay cosas que no se han perdido, ¿no? Que no se han cambiado. Por eso decimos que nos lleva un momento temporal, porque hay muchas cosas que parecen estáticas en el tiempo o se han congelado en el tiempo. Pero también nos lleva al encuentro de su gente. Una de las cosas que más impacta en la fotografía de Quirós es la población que aparece mirando al lente, que aparece sin advertirlo o sin prestarle atención, que aparece de manera casual, ¿no? Que aparece además en sus tradiciones, en la vivencia de sus tradiciones y en la realización de sus actividades económicas más habituales, ¿no? La producción de sombreros de paja, que en el siglo XIX fue una industria tan importante y generó uno de los principales productos de exportación de la región, ¿no? Pero también está la producción de la chicha, la venta de los productos en la picantería y toda esta lógica, esta dinámica que se teje en las picanterías, ¿no? Y que finalmente terminan siendo también un elemento ya patrimonial, ¿no? Un referente de los modos de vida
de los hábitos, de la identidad de un grupo humano, de una comunidad, que ha sabido además transmitirla en el tiempo. Y eso es otra cosa que se ve en la obra de Quirós, ¿no? Las generaciones, porque vamos a encontrar a la madre con la niña, vamos a encontrar al adolescente, vamos a encontrar a la anciana con su hija más joven, en los procesos de producción de los alimentos, en los procesos de fabricación de la chicha, del sombrero, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes generaciones que coexisten, como es natural, y que Quirós las deja plasmadas. Y eso es una cosa bonita de la obra de Quirós, porque en casi todas las fotos, en casi todos los fotógrafos vamos a encontrar presencia humana. No vamos a encontrar solamente paisajes, cosa que Quirós también en otras colecciones trabajó, ¿no? Paisajes de otras localidades concentrándose solamente en ellos, o sea, no quiere decir que no le interesaba esta temática, para nada. De hecho, él llega con una exposición de paisajes ecuatorianos, lojanos, justamente a exponer a Piura. Pero en este caso, él valora la presencia del poblador, ¿no? Como creador, como aquel que le da vida finalmente a este espacio, ¿no? Y en casi todas las fotos vamos a encontrarlo. No me voy a equivocar en decirles que solamente en unas 4 o 5 fotos, y creo que estoy exagerando el número, pues no vamos a encontrar la presencia de personas, porque en todas van a estar, en todos los momentos de la fabricación de sus industrias hoy patrimoniales, y todo eso nosotros lo tratamos de plasmar en estos 4 ejes. Hay vida en el desierto, en donde ustedes, como ven en esta foto, que es la foto, digamos, inicial de esta sección, pues nos transmite a la presencia del omnipresente algarrobo, propio de la región, un símbolo, ¿no? Natural de este paisaje, pero también, y por eso seleccionamos esta foto como punto de partida de esta sección, tenemos al compañero de faenas, el piojeno, tenemos a las personas, tenemos la arquitectura vernacular, tenemos el paisaje, tenemos una mirada completa, ¿no? Y por eso decimos que hay vida en el desierto. Hay vida por la flora, por la fauna, pero también por, y sobre todo, por la dinámica humana. Y entonces es allí que nosotros podemos ver, ¿no? Justamente esta carretera de Zimbabue a Catacaos, las personas que transitan entre Zimbabue y Catacaos, y miren ustedes cómo era la vegetación, ¿no? En comparación a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Algunos chicheríos, ¿no? Bastante reconocidos en su momento, y por supuesto también, y este es como una suerte paralelo entre la arquitectura vernacular, de la que hablaba ya también Pavel, y la arquitectura más republicana. Muchos de ustedes todavía puedan reconocer este rincón que aparece en la foto de Quirós, o recordarles algún otro semejante. Bueno, luego el segundo punto es la sangre viva, la gente. La gente que vive, la gente que interactúa, la gente que pasa por todos los ciclos vitales y bueno, hasta el tema de la muerte, que es tan importante en la tradición piurana, ¿no? Por eso en esta sección nosotros hemos querido mostrarlos en sus diferentes facetas, ¿no? En el chicherío, con el transporte de la paja, en la producción de los sombreros, ¿no? Ahí vemos también el tema intergeneracional, ¿no? Cómo aparece la madre con la niña, ¿no? En diferentes momentos, que nos muestran también escenas de la vida personal, ¿no? De estos individuos. Y claro, esta parte es una de los momentos también más interesantes de esta sección, cuando vemos, y es solo una selección,
cuando vemos el proceso del entierro, ¿no? Del entierro, de los funerales de una persona, ¿no? Acompañada, y ven ustedes, de unas banderolas, de unos estandartes, ¿no? Este es el caso del entierro de un mayordomo, por tanto una persona importante en la comunidad. Muchas veces también se acompaña con músicos, ¿no? Con una banda. Vemos también esta especie de cortina que está en la casa en duelo. Yo recuerdo un viaje al Bajo Piura hacia Sechura hace un par de años, no más de 3, y haberlo visto, ¿no? En una casa, o sea que es una práctica que todavía se utiliza, ¿no? Tenemos también a la Llorona, al rezador, ¿no? Eh, y bueno, el típico cementerio de las comunidades, ¿no? Con las cruces, eh, las flores, ¿no? La práctica de coronar, que es tan natural también en estos territorios. El tercer punto de la exposición lo hemos denominado transformaciones, ¿no? Porque aquí es la intervención sobre el material. La intervención sobre el material que permite la generación de los productos característicos de esta zona. Y que algunos de ellos cuentan con una declaratoria de Patrimonio de la Nación, ya mucho más reciente, pero que además Quirós supo documentar en todos y cada uno de sus momentos de producción, ¿no? Como ven ustedes aquí en el caso de la alfarería, repito, nosotros hemos escogido solo una selección, no hemos puesto todo el proceso porque incluye más fotolios. Está desde el primer día de trabajo, pasando por el pulimento, ¿no? Que es a través bueno, el modelado a través de la técnica del paleteado, el pulimento, el secado de las ollas, el armado del horno, el quemado del horno, ¿no? Que además Quirós, a través de la manera en que aplica el color, parece que nos metiera dentro de la escena y que nosotros casi estuviéramos sintiendo el olor del humo, ¿no? Y bueno, hasta el proceso de llevar a vender el cántaro, ¿no? Igualmente, aquí está todo el trabajo con la paja toquilla, la compra dominical de paja, ¿no? La selección de la paja, la paja al sol para blanquear, el lavado de la paja, etcétera, ¿no? El secado de la paja y hasta la venta de los sombreros, ¿no? Como ven, en esta parte no hemos puesto tanto el tema del tejido, que dicho sea de paso, no solamente lo realizaban mujeres, sino que a veces lo realizaban todos los miembros de la familia, incluidos los varones, práctica que se ha ido perdiendo y que más bien ha llevado a que sean grupos de mujeres las que mantengan esta tradición, ¿no? Formando incluso asociaciones que en el presente han ido también innovando en los productos que se generan en este material. Igualmente también vemos el tema de la producción de la chicha a través de lo que hemos llamado esta subsección maíz. Vemos la venta de maíz, el secado de maíz, la producción de la chicha, ¿no? Pero además, como se dan cuenta ustedes, también hemos incluido la parte de los mates, que forman parte de los recipientes que permiten el consumo de la chicha, y también de algunos platos típicos, ¿no? Incluso para la fabricación de la chicha, ven ustedes ahí el uso del mate enfriando la chicha, ¿no? Y hay que decir que, bueno, pues la producción de mates es una de de las prácticas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, pero que aquí Quirós todavía nos deja ver en diferentes momentos de su fotografía. Claro, esta es donde se ve la venta de los mates, pero van a ver ustedes que aparecen picantería, eh, comiendo un piqueo, ahí se fusionan la gastronomía, la venta de los sombreros, ¿no? La práctica o la vivencia y el espacio del chicherío, ¿no? Del chicherío, de la picantería, en una sola toma. Y no menos importante, la parte de los sabores, en donde podemos ver, por ejemplo, ustedes ven acá
este trabajo compartido entre diferentes generaciones en la fabricación de los tamales verdes, la preparación del ceviche, ¿no? Ahí podemos explorar cómo se hacía esta fabricación en la feria dominical tan importante, o sea, donde convergían todas las personas del Bajo Piura, ¿no? Ven ustedes aquí también la venta de chicha, la venta de menestra fresca también, y una cosa muy interesante, bueno, también eh, está la venta de la sopa de pescado, que no aparece aquí, pero que también es una de las prácticas que documenta Quirós, y la venta de la algarroba, ¿no? Tan importante en nuestro territorio, que nos reenvía al principio, ¿no? El algarrobo como elemento omnipresente en el paisaje. Y que además, como explicaba Lupe Camino, la algarroba también en su momento servía para hacer una chicha de algarroba, ¿no? Que se hacía en el pasado. Y finalmente cerramos con esta reflexión sobre el trabajo de Quirós, ¿no? Y es nuevamente un texto de Juan Casajuana, ¿no? Un día Manuel Quirós se fue a Catacaos y sobre la candente arena y la quietud de los hogares escribió una especie de historia gráfica del folclore. Y bueno, para ello nosotros hemos puesto esta foto, que es una de las últimas de la colección, en donde parece advertirse la presencia del fotógrafo a través de su saco, ¿no? Que lo ha dejado allí como sin querer, ¿no? Es una suposición. Y ha fotografiado este momento en, en un chicherío o en una picantería. Y de esta manera nosotros hacemos un repaso solo sobre una parte de la obra de Quirós, este artista que se está tratando de revalorar con esta exposición que nos permite volver la mirada sobre que muchas veces caracterizan también a la población piurana, ¿no? Pero que obviamente forman parte es una de las maneras o de los modos de vida que existen en esta región tan rica en tradiciones y costumbres e incluso en cuanto a su geografía. Entonces, esta es una mirada, la mirada peculiar de Quirós, y entonces ahora sí me gustaría cerrar esta visita invitándolos a que descubran con detalle cada una de las fotografías y reflexionando ahora sobre, después de ver estas imágenes, qué recuerdos evocan y qué imágenes, si ustedes hubieran sido Manuel Quirós, qué imágenes hubieran capturado o capturarían en el presente del Bajo Piura, ¿no? ¿Qué imágenes les impactarían? ¿Qué imágenes documentarían? Y qué memorias se activan con la mirada de esta exposición. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Espero que esto sea un punto de partida para que ustedes puedan seguir descubriendo esta colección. Como digo, hay mucho más sobre Quirós, pero en este caso queremos mostrarles esta colección que de por sí es muy rica, muy parlante y no necesita a veces mayor precisiones. Porque ustedes pueden también maravillarse descubriendo cada uno de los aspectos que estos fotobolos encierran. Gracias por su atención y si hay preguntas, si quieren que comentemos, si quieren si quieren compartir algún recuerdo sobre el Bajo Piura, eso sería muy, muy bueno, muy interesante. Sí, definitivamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristina, por esta importante primera visita desde este punto de vista de conocer un poco más de la obra de Manuel Quirós, y aprovechando que somos pocos el día de hoy, podemos tener este espacio, quizás un poco de micrófono abierto, o escribir en los comentarios, como mencionaba, aquellas vivencias, aquellos recuerdos que nos nacen a partir de lo que hemos visto, ¿no? Gonzalo, creo que quiere compartirnos algo. No sé si puedes prender tu micrófono. No,
Tu micro, no te escuchamos. Ahí ¿Qué está. tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eh, Gonzalo. ¿Qué Gracias por tu tal? presencia. No, muy amables a ustedes y lo primero que tengo que hacer es felicitarlos. Eh, en realidad yo me enteré por las redes sociales del proyecto que están a ustedes ahorita emprendiendo y lo primero que atiné es a seguirles y a felicitar. No, sé que hay un equipo detrás, que es un equipo además pequeño ante la demanda que tiene este proyecto. Entonces me parece bastante retador lo que están haciendo, ¿no? Aparte con los tiempos que han tenido, por las dinámicas del mismo proyecto bicentenario, ¿no? Con los tiempos y etcétera. Entonces, a mí me parece valiosísimo lo que están haciendo. Me parece que han abierto una puerta de posibilidades para la comunidad piurana, para las comunidades del Bajo Piura, para investigadores, investigadoras, a lo mejor iniciándose también, o que a lo mejor no conocen muchos de estos temas como yo, y nos parece muy interesante también de echarle un ojo, ¿no? Me ha parecido muy evocador. Yo actualmente radico en Piura, y sí, también me evocan muchas de las imágenes y sensaciones del Bajo Piura, ¿no? Quería compartir una pregunta, si me permiten. Ustedes, siento que el proyecto ha abierto un conjunto de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si vemos la fotografía de Bruni, ¿no? A partir de ciertas publicaciones, la fotografía de Bruni comenzó a circular de distintas maneras, ¿no? Y ahora lo podemos encontrar hasta en grupos de Facebook, ¿no? En Piura y claro, las fotografías de Bruni han tenido un impacto en Chiclayo, en Lambayeque, diferente al que ha tenido en Piura, ¿no? Entonces, ¿qué impacto creen que podrían tener las fotos de Quirós para el Bajo Piura, para nosotros, las y los piuranos? Pero también cómo se imaginan que estas fotografías, fotoolios, mejor dicho, estas imágenes van a comenzar a circular a partir de este proyecto. A lo mejor el día de mañana alguien toma una captura y la comienza a circular, y eso me parece también muy interesante de que suceda, ¿no? Van a haber nuevas circulaciones. Entonces esa era mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se están imaginando eso? Y lo otro que quería también comentar es que me parece muy interesante los regímenes en los que opera la imagen de Quirós, ¿no? Hay un régimen más científico que correspondería al etnográfico, y hay otro régimen que me parece el artístico, que me parece muy interesante también, ¿no? ¿Qué otros regímenes se podrían explorar? Porque esta es una parte, una selección, una curaduría válida y específica de la mirada de ustedes, pero si vemos todo el resto de la colección, ¿qué otros regímenes también podríamos ver ahí, ¿no? De Quirós muy valiosos también para explorar, ¿no? Entonces, eso y felicitaciones también de nuevo a todo el equipo que hay ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante lo que nos plantean. Sí, efectivamente, a ver, yo creo que esta colección de Manuel Quirós, que dicho sea de paso, también estaba, hay una copia de esta colección, no una, sí, una copia, un original también, una serie también de similar en el Museo de Sitio de Narigualá, en Catacaos. Y tenemos mapeada que hay al menos otra más, bueno, en el BCR debería estar. Eh, es una colección que sí ha estado circulando, o sea, la imagen ha estado circulando, por lo menos cuando se han hecho trabajos vinculados al tema del Bajo Piura, ¿no? Ya sea que fueran trabajos de divulgación, ya sea que fueran trabajos más académicos, a veces se han incluido estas imágenes de Manuel Quirós, ¿no? De una manera, bueno, simplemente documental, apelando mucho al tema documental, o sea, ¿qué nos permite ver las fotos de Manuel Quirós? Y como son tan, como decía, hablan por sí solas, porque realmente nos muestran todos estos procesos de una manera tan documentada, tan precisa, ¿no? Es cada paso que lo he ido documentando, ¿no? Y si vemos incluso los textos que acompañan la exposición del CIPCA, que son textos brindados por Quirós, ¿no? Vemos cómo él va definiendo cada una de estas fotos, ¿no? O sea, cómo las define y la explicación que les da, que es una explicación de dos párrafos, o perdón, de un párrafo o dos líneas, pero que es muy coloquial también y que refleja mucho lo que él sintió al encontrarse con estas comunidades
y al recoger esta información. Entonces, estas fotos han estado circulando más o menos, pero sin prestar mucha atención al artista, creo yo, a la persona que las había producido. Se había dado por sentado que eran unas imágenes que estaban allí, pero se ponía que eran de Manuel Quirós, pero bueno, nada más, no se iba más allá a descubrir quién era Manuel Quirós, ¿no? Entonces, yo creo que ahora con esta remirada, siempre me gusta decir que es una remirada porque ya ha habido una mirada sobre Quirós, también generada por él, con también el impulso de Lupe Camino, que fue la que generó, la que permitió que se comprara en el CIPCA, la que impulsó a que se comprara en esta colección del CIPCA. Lupe Camino, esta gran investigadora sobre todo el tema del Bajo Piura, ¿no? Entonces, bueno, es una remirada, ¿no? Es una remirada que ya también trata de estar por encima del propio sentir del artista, ¿no? Porque una de las cosas que vemos, como digo en la primera exposición, es que se transmite mucho el sentir, lo que él sintió, lo que él recogió, lo que él un poco documentó. Pero aquí tratamos de hacer una mirada superior, ¿no? No superior por mejor, sino por un marco mayor, más grande, más amplio, que implica también entender el contexto. Ayer lo veíamos en el foro tan interesante, la historia fotográfica, la historia visual que hay en este entorno, ¿no? Para poder allí entender cómo se posiciona Manuel Quirós, ¿no? Cómo entra a tallar Manuel Quirós y qué revela Manuel Quirós. Como digo, definir también a Manuel Quirós solo por esta colección no es posible, porque Manuel Quirós también tiene otras colecciones y como también decía José Serna ayer, Manuel Quirós también es un fotógrafo que trabaja por encargo, ¿no? Trabaja por encargo para la comunidad piurana que demanda pues un retrato, que demanda otro tipo de imágenes. Pero también está ese lado artístico que siempre le va a llevar a él a tratar de documentar por impulso de otras personas a veces, temas históricos, personajes, lugares y por supuesto estas tradiciones, estas costumbres. Además, esta colección, dándole esta remirada, nos permite ver cómo a lo largo de 40 años una colección que fue cobrando fuerza, fue cobrando vigor y ese vigor lo fue cobrando a través del reconocimiento también de la comunidad, como lo decía Andrés ayer, ¿no? Porque fue muy invitado, reconocido, ¿no? Etcétera, por diferentes organizaciones y muchas veces llevando esta colección, pero también otras que fue produciendo en esos 40 años aquí, casi 40 años aquí en Piura. Entonces yo creo que quizá la nueva circulación que se dé puede ser en dos sentidos, ¿no? Teniendo en cuenta estos nuevos datos que van apareciendo del artista y que permiten posicionarlo dentro de una historia mayor, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la historia de la fotografía en esta localidad, en la región, pero también a nivel nacional. Desde el punto de vista también de estos intercambios, para mí no es poca cosa esto de este tránsito, ¿no? Perú-Ecuador, porque en este momento también vemos muchos ecuatorianos que van llegando a esta zona, él es uno de ellos y él tiene un papel interesante en esta mirada del otro. A mí me gusta pensar que es una mirada del otro que él hace, que él descubre, ¿no? Y entonces creo que esa va a ser una de las primeras circulaciones, pero la otra circulación va a ser más la de difusión, ¿no? La del me gusta y probablemente copiar la imagen y retransmitirla porque me gusta, porque siento que es un orgullo, porque esto me recuerda a mi Piura y entonces es un tema identitario. Y entonces lo que voy a hacer es un poco simplemente reenviarlo a amistades, copiarlo y pasarlo a amistades por un tema de orgullo identitario, ¿no? Claro, a veces en esos orgullos se olvidan los derechos, que en este caso el derecho de la imagen está en manos del CIPCA, y claro, de la curaduría, pues de los autores, pero más allá de eso, también hay una dinámica interesante allí con los, digamos, con cómo la gente recepciona la propuesta, cómo se apropia de la propuesta y cómo la empieza también a divulgar, ¿no? Desde su perspectiva, a veces muy sin mala intención, simplemente porque, bueno, me gustó, le quise dar un like y también lo quise compartir con otros, ¿no? Entonces yo creo que esas son las nuevas circulaciones que podrían haber. Ahora,
claro, nosotros ya estamos pensando, hay que enseñar siempre, pero pensamos en otras posibles circulaciones ya físicas o académicas, pero a través de otros recursos, ¿no? Que pueden venir también en campo académico. Pero de momento, este es el producto, productos iniciales, y a partir de allí vamos a ir viendo qué sale, ¿no? Pero obviamente también abre la puerta a que otros investigadores puedan querer volver la mirada y empezar a estudiar otros aspectos que se revelan en estas fotos o que pueden establecerse por comparativas con las fotos de otros artistas que estuvieron aquí presentes, ¿no? Y la segunda pregunta era estas dos miradas, ¿no? La etnográfica y la artística. Eh, yo agregaría una mirada patrimonial, ¿no? Yo creo que también aquí se abre una beta patrimonial, que no necesariamente es igual a la artística, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de un patrimonio documental que tiene que ser, pues, que da pautas para seguir investigándolo, para hacer todo un proceso probablemente de registro también, como patrimonio, ¿no? Como patrimonio cultural, ¿no? Y por lo tanto también de pensarlo desde la perspectiva de la preservación, cosa que hemos visto que el CIPCA está bastante llano a escuchar y a tratar de poner los medios para poder darle la mejor conservación. Hoy día, por ejemplo, hemos entregado una caja de conservación como, digamos, un legado del proyecto al CIPCA. Es un paso inicial, porque obviamente hay mucho más trabajo por hacer con cada uno de estos ejemplares, pero digamos, es un primer punto, un primer peldaño para poder seguir preservando este patrimonio tan interesante para las futuras generaciones, ¿no? Y claro, lo bueno es que ahora con la digitalización y la limpieza digital que hemos hecho para este proyecto, pues va a quedar en la web y eso va a permitir que pueda ser visto desde muchos lugares, interesar a muchas más personas y también preservar la imagen, al menos en el registro digital, ¿no? Sí, eso iba a agregar, ¿no? Me parece, creo que la pandemia eh, fue una amenaza, pero se convirtió en una oportunidad tremenda. Así que Sí, así es, así muy, muy es. bueno, Hay que sí. voltearle la cara a la moneda para ver también el otro lado, ¿no? El lado positivo que hemos sacado con la pandemia. Y yo creo que este es uno de ellos. Y yo lo he contado antes, pero en esta exposición nosotros la venimos pensando desde el 2019 en un formato presencial y con una investigación más amplia, en donde también habíamos pensado en que participara y habíamos hablado con el profesor Pavel Elías y con Pepe Serna, que también estuvo ayer en el foro, ¿no? Entonces, sí era un tema que veníamos madurando, dándole vuelta. La pandemia nos puso un freno y cuando vimos la posibilidad de la exposición virtual, pues intentamos, ¿no? Intentamos este primer producto, como digo yo, porque no, aquí no se agota la figura de Quirós ni el estudio de esta colección. Yo creo que es más bien un hito para poder abrir nuevas líneas de acción, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia en este caso nos jugó a favor, ¿no? Nos jugó a favor. Listo, Gonzalo, muchas gracias por tu participación y no sé si tenemos alguna otra intervención, alguna otra participación por parte de las personas que están conectadas. Igual, de no ser así, queremos igual agradecer su presencia esta tarde en esta primera visita virtual y hacerles la invitación a las siguientes actividades que el proyecto y la exposición va a seguir desarrollando. Como comentaba un poco la profesora Cristina, el día de ayer se ha realizado el foro especializado. Hoy ha sido la primera visita virtual y los próximos viernes vamos a tener 2 visitas virtuales más de la misma exposición que también pueden visitar porque son diferentes miradas que se van a ofrecer desde los curadores. En este caso ya hemos tenido a Cristina Vargas, la próxima semana estará a cargo de Andrés Garay y la tercera visita mediada estará a cargo de mi persona, donde vamos a también darle otra mirada dentro de las múltiples miradas que puede tener la exposición virtual.
De la misma manera, quiero comentarles que también estamos con esta actividad llamada Coloreando Nuestro Patrimonio, que es una actividad que está dirigida a todo el público en general, en donde nosotros mismos nos podemos convertir en protagonistas del trabajo también de Quirós y de esta exposición. Pueden encontrar mayor información en la página del Cromático Bajo Piura, pero igual para comentarles un poco consiste en tomar nuestro propio patrimonio familiar, personal, amical, etcétera, y poder intervenirlo según nuestros gustos e intereses para que de alguna u otra manera también sintamos lo que sintió Manuel Quirós cuando estaba haciendo estas recreaciones de los fotoóleos. Y de igual manera se van a seguir publicando videos y otro tipo de trabajos dentro de la exposición para que de alguna u otra manera sigamos con esta mirada muy interesante de Manuel Quirós con su trabajo. Entonces, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo Gracias, en gracias y otra buenas oportunidad. tardes. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.